Miércoles 5 de mayo de 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. OMPE oficializó nuevo horario escalonado para elecciones generales 2021. JNE llama a partidos políticos a viabilizar los debates electorales y promover voto informado. JNE comenzó producción de nuevo espacio con miras al Bicentenario Patrio. Comencemos con el desarrollo de la información electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales pide a la ciudadanía respetar los horarios sugeridos para la votación del 6 de junio, donde los adultos mayores y personas de riesgo asistirán a sus centros de sufragio de 2 a 4 de la tarde. Este será el nuevo horario de votación para el próximo domingo 6 de junio, en el marco de las elecciones generales 2021. Es importante saber que los ciudadanos deberán apersonarse a sus locales de sufragio en función del último número del Documento Nacional de Identidad. La Oficina Nacional de Procesos Electorales modificó el horario sugerido para el voto escalonado en la segunda vuelta, con la finalidad de evitar aglomeraciones y mejorar la convocatoria de los adultos mayores. Se propone que en esta segunda parte del proceso, donde se elegirá al nuevo presidente y vicepresidentes, los adultos mayores, personas con discapacidad y de riesgo voten de 2 a 4 de la tarde. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, llamó a participar en la segunda vuelta con un voto seguro y responsable. Busca evitar aglomeraciones y mejorar la convocatoria al sufragio de los más vulnerables. Todos a votar, se lee en su último comunicado de Twitter. Y el canal del Jurado Nacional de Elecciones alcanzó los 7.000 suscriptores en YouTube. En dicha plataforma se brinda a la ciudadanía contenido electoral y para mantenerse actualizado solo es necesario suscribirse. JNTV, canal de televisión del Jurado Nacional de Elecciones, alcanzó esta semana los 7.000 suscriptores en su cuenta de YouTube. En esta web la entidad sube los diferentes programas electorales que durante la semana se transmiten en vivo por el canal 516 de Movistar y en su cuenta de Facebook. Para explorar el contenido de JNTV, el ciudadano deberá ingresar desde YouTube JNE Televisión y suscribirse. Una vez seleccionada la opción, podrá elegir y reproducir el programa de su preferencia, como JNE Noticias, JNE Regional, Guía Electoral, ABC Electoral. Además, al suscribirse a la cuenta de YouTube de JNE Televisión, podrá reproducir los programas grabados de las audiencias públicas del Pleno del JNE, las actividades educativas del ente electoral y más. De esta manera, JNTV es el primer canal electoral de América Latina que brinda en las diferentes redes sociales su contenido de manera ágil y entretenida, orientada a la ciudadanía sobre el proceso electoral en marcha, como también de los servicios que ofrece. Bien, y el Jurado Nacional de Elecciones llama nuevamente a los partidos políticos en contienda a acordar la realización de debates electorales a fin de dar visibilidad al contenido programático de las campañas y promover un voto informado. El JNE expresó su preocupación luego de que tras 4 reuniones con los partidos Perú Libre y Fuerza Popular no se haya logrado consenso para realizar los debates televisados por la segunda vuelta. Para esta instancia, la entidad recordó que propuso realizar 4 debates electorales. Contemplaba la posibilidad de realizar 2 debates de candidatos a la presidencia, un debate de candidatos a la vicepresidencia y un debate de entre los equipos técnicos que acompañan a las organizaciones políticas. Propuesta que no fue acogida, no tuvo un acuerdo por parte de las organizaciones políticas que están participando
en esta segunda vuelta electoral, y por ello, en el ánimo de generar un acuerdo, el Jurado Nacional de Elecciones replanteó esta propuesta inicial a que por lo menos hubieran 2 debates presidenciales. Sin embargo, tampoco se llegó a un consenso respecto. La Dirección de Educación encargada de la realización de estos debates remarcó que los debates de la primera vuelta se desarrollaron en el marco de negociaciones, transparencia y seguimiento al fiel cumplimiento de los acuerdos con las agrupaciones políticas. Y además señalar que la Organización de Estados Americanos, en un reciente informe preliminar que ha publicado, ha destacado la organización de los debates electorales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, porque han contribuido, como bien refiere el informe, a visibilizar el contenido programático de las organizaciones políticas en contienda. En esa línea, el JNE invocó a los partidos a revalorar los principios básicos de la democracia y retomar el diálogo para arribar a acuerdos lo más pronto posible. Invocamos a que tanto Perú Libre como Fuerza Popular logren prontamente los acuerdos necesarios para que el Jurado Nacional de Elecciones pueda llevar a cabo con la antelación suficiente la organización de los debates presidenciales, toda vez que la ciudadanía está esperando, sin duda, escuchar las propuestas de sus candidatos en el marco de esta segunda vuelta electoral. Bien amigos, les compartimos el ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones, donde abordamos diversos temas electorales. Uno de ellos es la paridad y alternancia. Soy Juradito y les doy la bienvenida a esta nueva edición del ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy les hemos preparado junto a mi equipo de reporteras un programa muy especial, con mucha información que fortalezca sus conocimientos electorales. Para empezar, tenemos el despacho de Paloma Barreto, quien nos explicará qué es la paridad y alternancia en un proceso electoral. Veamos. Claro, Juradito, ahora te explico. La paridad de género establece que las listas de candidatos a congresistas y a representantes del Parlamento andino deben estar integradas por un 50% de varones y también un 50% de mujeres. Y cuando nos referimos a alternancia, implica que los candidatos deben estar ubicados en forma intercalada en la lista, vale decir una mujer, un hombre o un hombre, una mujer, y así sucesivamente hasta completar la nómina. En el caso de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República en una sola y misma fórmula, deben incluir por lo menos a una mujer o a un hombre en su conformación, ubicados intercaladamente de la siguiente manera: una mujer, un hombre, una mujer, o un hombre, una mujer, un hombre. La aplicación de estas medidas para las elecciones generales 2021 permitirá que las mujeres tengan mayores oportunidades para acceder a cargos de representación política en nuestro país. El Jurado Nacional de Elecciones es el ente encargado de velar por el cumplimiento de esta normativa prevista en la Ley Orgánica de Elecciones, puesto que su aplicación es obligatoria para todas las organizaciones políticas. Con la paridad y alternancia tendremos una democracia mejor consolidada y más participativa, con igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Muchas gracias, Juradito. Esto es todo. A continuación quisiera contarles el importante papel que cumple un área preventiva del Jurado Nacional de Elecciones. Me refiero al área de conflictos electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Para ello estamos en contacto con el especialista Aldo Guamán. ¿Qué tal, Juradito? Aquí a tu disposición. Aldo, ¿a qué llamamos conflicto electoral? A ver, Juradito, te explico. Un conflicto electoral es un tipo de conflicto social que ocurre entre actores que participan en la competencia por el poder político. Estos pueden ser actores políticos o sociales, ¿no?, que participan en un proceso electoral. Es importante recalcar, ¿no?, que no es necesario que un conflicto electoral sea violento, ¿no? Es decir, que la violencia es una posibilidad de un conflicto electoral. Este conflicto electoral, para que sea considerado como tal, tiene que ser manifestado en la esfera pública,
¿no? Tiene que estar manifestado en la esfera pública. Y bueno, un grupo de actores colectivos persiguen que sus intereses, valores, necesidades, objetivos pueden ser contradictorios, ¿no? Y esta contradicción gira en torno a la aplicación de alguna regla electoral, ¿no? Ah, ok. ¿Y cuál es la labor que ustedes realizan en el Jurado Nacional de Elecciones frente a estos conflictos? Bueno, la labor que en el Jurado Nacional de Elecciones hacemos frente a estos conflictos es, en primer lugar, identificarlos y monitorearlos, pero no solo a nivel del Jurado Nacional de Elecciones, porque sabemos que la conflictividad social, ¿no?, que podría impactar en el normal desarrollo de una elección, también tiene que ver con competencias que están a cargo de otras instituciones públicas. Es por eso que como Jurado Nacional de Elecciones nosotros también coordinamos con otras instituciones a nivel nacional, que también tienen competencias en la prevención y en la gestión de conflictos sociales, porque sabemos que en realidad un conflicto no se resuelve por una sola institución, sino por un conjunto de instituciones que pertenecen al Estado, que coadyuvan justamente a reorientar las energías que podrían estar canalizadas en un conflicto, ¿no? Es por eso que nosotros, de manera permanente, en el marco del proceso electoral, se realizan estas coordinaciones con otras instituciones que también tienen competencias, ¿no?, en la prevención y en la gestión de los conflictos. ¿Qué invocación harías a puertas de celebrarse las elecciones generales? Bueno, en estas elecciones generales 2021, nosotros exhortamos a la ciudadanía a que pueda acudir a cumplir su voto en un clima de cultura de paz, ¿no? En un clima de paz, en un clima de diálogo, de respeto y tolerancia a la opinión de otros, porque sabemos que en los procesos electorales debe predominar estos valores democráticos, ¿no? Yo creo que justamente el proceso electoral es una oportunidad para demostrar estos valores, ¿no? Aldo, te pasaste. Me despejaste muchas dudas. Ya veo que serás caserito en nuestro segmento. Nos vemos en otro programa. Claro, Juradito, para servirte. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del ABC Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Nos reencontraremos en el próximo programa. Bien, y la franja electoral para las candidaturas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori empezará el 25 de mayo, señala la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Dicha publicidad pagada por el Estado se efectuará durante 10 días continuos. La franja electoral, espacio publicitario patrocinado por el Estado a favor de los candidatos para la segunda vuelta de las elecciones generales, comenzará el martes 25 de mayo. La OMPE precisa que esta publicidad será transmitida de forma continua por 10 días, desde las 6 hasta las 23 horas. La franja electoral culminará el 3 de junio, 3 días antes de la jornada de la segunda vuelta, en la que la ciudadanía elegirá al próximo presidente o presidenta del Perú. Se informa que son 248 los medios de comunicación que difundirán la franja electoral, entre ellos señales de radio, televisión y redes sociales de ciertas plataformas digitales. En ese sentido, la OMPE recordó que habilitaron en marzo el portal digital de financiamiento Claridad para que los postores se registren como proveedores. Se recibieron 270, de los cuales se aprobó la solicitud de 248. Tras el análisis de cada caso, mencionaron que 18 de ellos no cumplían con los requisitos y 4 no concluyeron el trámite. La institución pondrá a disposición de los partidos en contienda un módulo dentro del mencionado portal con el catálogo de tiempos y espacios disponibles para la contratación de publicidad en dichos medios. El jefe de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Grillo, en una entrevista para UCI TV, reiteró que el no pagar una multa electoral no impide que un ciudadano cumpla con su derecho al sufragio en segunda vuelta. El no haber votado en la primera vuelta no impide que un ciudadano pueda ir a sufragar en la segunda vuelta. Así lo sostuvo Luis Grillo, jefe de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones.
quien recalcó la importancia de pagar las multas electorales y así evitar problemas en trámites administrativos. Lo cierto también es que el hecho de que yo tenga una multa pendiente de pago genera ciertas afectaciones administrativas. Ajá. Pero bajo esa circunstancia, para el siguiente proceso, es decir, para la segunda vuelta, no tendríamos ningún problema para ejercer nuestro ejercicio de derecho de voto. El jefe de servicios del Jurado Nacional de Elecciones informó también cuáles son las plataformas donde usted podrá realizar su pago por omisión al sufragio y por no cumplir como miembro de mesa en las elecciones generales 2021. Y hoy por hoy cualquier ciudadano puede ingresar a la página de Google, colocar consulta de multas electorales, ingresar su número de DNI, el código que te brinda la pantalla y puedes ahí identificar el tipo de multa que tienes, si es por omisión al sufragio o a la instalación y el monto respectivo asignado. Hay que tener en cuenta que hay una diferenciación entre el monto asignado por una multa por omisión al sufragio de la instalación. En el caso de la omisión al sufragio, existen los distintos pobres, no pobres, pobres extremos, y la asignación de la multa difiere en el 2, 1 y 0.5% de la UIT vigente según sea el caso. Resaltó que los peruanos que aún no han obtenido su dispensa podrían hacerlo hasta el 6 de junio. El Congreso determinó e identificó ciertos grupos que eran más vulnerables que otros por el escenario pandémico en el que nos encontramos hoy por hoy acá en el país y en el mundo, y a raíz de esto es que se determina la gratuidad de ciertas causales, entre ellas las personas que tienen de 65 años a más, las personas que tienen alguna enfermedad vulnerable. Debido a la pandemia del COVID-19, miles de peruanos decidieron no ir a sus centros de votación para evitar contagiarse. Esto se vio reflejado en el gran ausentismo de la primera vuelta de las elecciones generales 2021, realizadas el domingo 11 de abril. Bien amigos, tenemos una entrevista, vamos a hablar sobre los partidos políticos y la aplicación de la valla electoral tras las elecciones generales 2021. Vamos a conversar con el doctor Fernando Rodríguez Patrón, él es director del Registro de Organizaciones Políticas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenas tardes, Paloma. Gracias por la invitación. Doctor, coméntenos por favor en qué consiste la valla electoral y cómo se aplica en las últimas elecciones generales. Bueno, la valla electoral es el mínimo de votos o de representantes que tiene que obtener una agrupación política, en este caso los partidos políticos, para que puedan conservar su inscripción y mantenerse en el registro. De modo tal que aquellos que no la superan pierden su inscripción y salen del registro. Este porcentaje de votos se traduce en el 5% del total de la votación al Congreso de la República. Pero a diferencia del sistema jurídico anterior, con la ley 3995 de agosto del 2019 se estableció una condición adicional. Es decir, no basta que la agrupación política haya obtenido el 5% de los votos al Congreso de la República, sino que adicionalmente tiene que obtener una representación mínima, esto es, 5 congresistas en más de 2 departamentos. Bien, doctor, ¿por qué se crea esta valla electoral? Bueno, la valla electoral lo que establece es un sentido práctico. Los partidos que tienen escasa representación, aquellos que obtienen un mínimo, un ínfimo número de votos, que no representan prácticamente a la mayoría o a grandes grupos, tienen que salir del espectro de partidos, del sistema de partidos, de modo tal que solamente quedan aquellos que son representativos, aquellos que obtienen un caudal mínimo de votos o de representantes. Bien, ¿cuántas organizaciones políticas no pasaron la valla en las últimas elecciones generales 2021? De momento es prematuro señalarlo, puesto que aún no tenemos los resultados finales al 100%. Si bien es claro que los resultados que ya se van obteniendo son muy cercanos al 100% y que difícilmente haya alguna variación, no creo que sea lo pertinente mencionar en este momento, puesto que al no haber resultados oficiales podría considerarse pues como un adelanto de opinión o podría malinterpretarse, ¿no? Así que habría que esperar
a tener los resultados oficiales. Perfecto, doctor. ¿Qué pasará con aquellas organizaciones que al conteo final no hayan pasado esta valla? ¿La cancelación es inmediata? Sí, mira, y muy buena pregunta, puesto que esto no siempre fue así. Desde el año 2004 y las primeras modificaciones a la ley de partidos políticos que se aplicaron para las elecciones 2006, la cancelación de la inscripción de partidos políticos se producía al año. Es decir, el registro tenía que esperar un año después de concluir la elección para recién proceder a cancelar a los partidos políticos. Ahora, las modificaciones legales a la ley de partidos no han mantenido esta disposición de tiempo para disponer la cancelación. Por el contrario, al haberla anulado, tiene que entenderse necesariamente que la cancelación es de inmediato, o sea que concluida la elección, se procederá con la cancelación. Apenas abre el registro, quiero decir, y los partidos que no han pasado a la valla, pues perderán su inscripción. ¿Cuándo abrirá el registro de organizaciones políticas? 30 días después de concluir la elección. Perfecto. Y la elección concluye con la resolución que emite el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Excelente, doctor. Esta elección nos va a dejar una figura interesante. Algunas organizaciones o una organización política que obtendrá representación en el Congreso de la República, pero que quizás pierda la inscripción. ¿Cómo observa usted esta situación? Bueno, te dije hace un momento que me gustaría no adelantar opiniones con relación a quiénes podrían y quiénes podrían no ser cancelados, puesto que no tenemos los resultados oficiales, pero voy a coger tu pregunta en términos generales. ¿Cabe la posibilidad que un partido político tenga representantes y que pierda su inscripción? Sí, es posible. Eso puede ocurrir porque así están dadas las condiciones. No creo que sea este el momento para discutir las bondades o no de nuestra legislación, pero es la que es. Ahora, sobre qué opino sobre el particular es bastante complejo y allí se introduce un elemento que debería generar el análisis. ¿Estos partidos van a tener representación congresal? Sí, 2, 3, 4 congresistas, qué sé yo. ¿Deben recibir financiamiento público directo? Es decir, el que el Estado paga o entrega a los partidos políticos que tienen congresistas. Sí, pero ¿quién lo va a recibir si el partido ya perdió su inscripción? Eso debería ser materia de un análisis bastante importante, puesto que eso, como tú dijiste, podría. Así es, doctor. Bien, ahora respecto a los procedimientos que debería realizar una organización para volver a inscribirse, ¿cuáles son estos y cuáles son los requisitos? Bueno, es comenzar prácticamente desde cero. Primero tiene que operar formalmente la cancelación. Una vez que esta cancelación se ha producido, se genera en favor de los cancelados una reserva. ¿Qué significa o cuáles son los alcances de esta reserva? Significa que nadie podrá utilizar esa denominación ni el símbolo del partido cancelado. Ellos, los cancelados, conservarán en su favor la denominación y el símbolo por el plazo de 1 año. Ahora bien, dentro de este contexto, lo que deberían hacer en caso opten por una reinscripción, lo primero sería acudir al Jurado Nacional de Elecciones y adquirir los formularios de reserva de dominio. Lo que antes se denominaba kit electoral, ¿correcto? Eso los expende el Jurado Nacional de Elecciones. Y con ello se autoriza a la agrupación política a iniciar los trámites para lograr la reinscripción. Me preguntabas cuáles son los requisitos. Son los siguientes. Primero, tienen que contar con un acta de fundación. El acta de fundación, a su vez, tiene subrequisitos. No mencionaremos todos los principales. Debe constar, pues, la denominación, el símbolo, la dirección, los directivos, la estructura orgánica, el ideario, la agrupación política, entre otros. En segundo lugar, deben contar con un número mínimo de afiliados. Ese número mínimo de afiliados equivale al 0.1% del total del padrón electoral. En tercer lugar, tienen que tener comités partidarios en la mayoría de departamentos y provincias del país. En cuarto lugar, tienen que tener un estatuto, el mismo que tiene que tener el contenido que la ley señala. Tienen que tener, en quinto lugar, un reglamento electoral, con el cual pasarán los procesos de democracia interna para la elección de candidatos y para la renovación de sus autoridades partidistas. Y finalmente tienen, pues, que nombrar a los funcionarios del partido.
personeros técnicos, personeros legales, apoderado, tesorero, etc. Bien, doctor, muchas gracias. ¿A usted le gustaría añadir algo? Bueno, simplemente tenemos que esperar que el Jurado Nacional de Elecciones dé por concluida la elección una vez que tenga los resultados oficiales al 100% y el registro, dentro de los plazos que le marca la ley, procederá con la cancelación de aquellos partidos políticos que no lograron pasar la valla electoral. Excelente. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Muchas gracias a ti. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, vamos a hacer una pausa. Volvemos. Bien, amigos, estamos de vuelta y les contamos que el canal del Jurado Nacional de Elecciones comenzó la producción de un nuevo espacio en el marco de las actividades del Bicentenario Patrio. En esta nota les damos un adelanto de lo que será esta nueva producción. El Jurado Nacional de Elecciones, como parte de la celebración del bicentenario de nuestra independencia, estrenará muy pronto el renovado programa Punto de Encuentro, edición Bicentenario, enfocado en conocer la historia del Perú y los acontecimientos más importantes en estos 200 años. Este año los peruanos cumplimos 200 años de independencia, un espacio importantísimo para conocer nuestra historia, pero también una oportunidad para reflexionar sobre el Perú que queremos construir. Es en ese sentido que el canal JNTV impulsa este espacio en el cual semana a semana transmitirá desde los lugares más representativos que marcaron y formaron parte de la historia del país. Formarán parte del programa distintos segmentos contando con entrevistas, hitos de la democracia, agenda cultural, informes especiales y el libro recomendado, así también como el segmento Haciendo Patria en una alianza con Radio UPN. Cabe resaltar que el programa está basado en los ejes del proyecto bicentenario, es decir, en el país que queremos construir, que sea íntegro, con igualdad de oportunidades, diálogo y reconciliación, sostenibilidad, integración y competitividad, e identidad y diversidad. Ya lo saben, muy pronto en sus pantallas, el programa dedicado a los 200 años de nuestra independencia, para recordar nuestra historia y establecer nuestro legado. Bien, amigos, es el turno de los colegas del Ministerio de Salud que nos presentan las principales noticias de este sector. Veamos. Bienvenidos al microinformativo La Salud Depende de Todos. El pasado jueves, el presidente del Perú, Francisco Sagasti, junto con los titulares del Ministerio de Salud, Mincetur y el Gobierno Regional del Cusco, visitaron la institución educativa Señoritas Educandas del Cusco para supervisar la campaña de vacunación contra la COVID-19 dirigida a los adultos mayores de 80 años. Durante su visita a la ciudad imperial, el presidente Sagasti indicó que para el mes de mayo, el Perú recibirá más de 2 millones de vacunas Pfizer y medio millón de vacunas procedentes del laboratorio AstraZeneca. Todo esto gracias al mecanismo COVAX Facility. Las brigadas de inmunización contra la COVID-19 de la jurisdicción de Lima Este iniciaron con éxito el proceso de vacunación domiciliaria dirigido a adultos mayores de más de 80 años con problemas de movilización. A la fecha se tiene estimado vacunar a más de 250 adultos mayores de los 7 distritos de Lima Este durante los próximos días. Además, esta estrategia se replicará en otros distritos de la capital. El pasado viernes 30 de abril se inició la jornada de vacunación con enfoque territorial contra la COVID-19 dirigida a los adultos mayores de 70 años de Lima y el Callao. Para ello, el Ministerio de Salud habilitó 44 puntos estratégicos de atención en diversos distritos de la capital. Este lunes, en conferencia de prensa, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó que a 3 días de iniciada la jornada se ha notado un éxito superior a lo programado, puesto que se tiene 122.273 vacunados en Lima y Callao, en tanto que en regiones se tiene 44.210 vacunados, haciendo un total de 166.843 personas protegidas contra la COVID-19.
lo cual refleja una mayor capacidad de vacunación en nuestro país. Quirúrgicas celestes, blancas o negras, de tela o de colores, de dibujo, serias y divertidas, y las KN95. Todas las mascarillas ya son parte de nuestra vida diaria. Las combinamos con nuestro vestir y también de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Ya sabemos cómo colocarlas, pero ahora tenemos que hacer un ajuste más a todo lo que sabemos. El uso de una sola mascarilla ya no es suficiente. Por eso, ahora son 2 las mascarillas que debemos usar. Así es, 2. Esto nos protegerá de las nuevas variantes que son mucho más contagiosas. Pero, ¿cómo debemos usarlas para lograr una buena protección? Puedes usar 2 mascarillas quirúrgicas, o una mascarilla quirúrgica y una mascarilla de tela, o una mascarilla KN95 que es más gruesa y brinda mejor protección. Pero si aún queremos estar más protegidos, puedes colocarle a las ligas de tus mascarillas algún sujetador para que estén más adheridas a tu rostro. Recuerda, si usas bus o taxi, deberás usar también tu protector facial. No bajemos la guardia. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Estamos ahora conectados con Vanessa Castillo del RENIEC, quien nos tiene amplia información de las actividades del ente registral a nivel nacional. Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. A continuación les presentamos las siguientes noticias. Una nueva campaña itinerante de RENIEC en espacios abiertos busca evitar el congestionamiento de sus agencias y asegurar que los ciudadanos obtengan su DNI antes de la segunda vuelta del 6 de junio. En el caso de Lima Metropolitana, estas jornadas de entrega del DNI se iniciaron en San Juan de Miraflores y Santa Anita, mientras que en el interior del país en las provincias de Puno y Chimbote, seguidamente en Ica, Trujillo y Pucallpa. Las campañas serán de entrega como de trámite del DNI, según sea el caso. Durante un mes los ciudadanos podrán acudir por la mañana o la tarde, con la seguridad de que se respetan las disposiciones de bioseguridad y la desinfección de estos espacios. La Escuela Registral de RENIEC y su experiencia capacitando a registradores civiles ha servido de ejemplo para contribuir al sistema de registro civil de países como Honduras y Paraguay. Nuestro modelo ha servido y ha dado inicio en esos países a un modo de trabajo que antes no se tenía. Lo que quiere decir que nosotros tenemos un avance importante gracias a que nuestro modelo institucional tiene condiciones que permiten un trabajo continuado. Un modelo que se sostiene en el factor tecnológico, con su plataforma educativa virtual y un enfoque intercultural para quienes son los encargados de registrar los momentos más importantes de la vida de todo ciudadano. Precisamente ese proceso pedagógico despierta el interés en estados con poblaciones muy diversas, donde se busca reducir el subregistro y la indocumentación. Hay una problemática también sociológica en la tarea registral que nosotros la tomamos en cuenta, la consideramos y nos adaptamos para poder alcanzar a las personas aún en las situaciones difíciles en las que se encuentran. Aspectos que han permitido documentar al 99% de peruanos. Una tarea que permite construir ciudadanía y alcanzar nuestros derechos más fundamentales. Los bonos económicos y el proceso de vacunación del gobierno han ayudado a miles de familias peruanas a sobrellevar esta pandemia. Sin embargo, existe un gran grupo de la población que ha tenido problemas para acceder a estos beneficios sociales, por no actualizar sus datos ante RENIEC. Un caso frecuente es la omisión del cambio domiciliario en el DNI. El tener consignada una dirección diferente a la residencia actual podría impedir que recibas las subvenciones del Estado. Lo que mejor nos conviene a todos los peruanos en muchas cosas, y en esto específico, es saber cuándo vence para renovarlo con tiempo, si has cambiado de domicilio, si has cambiado algunas informaciones, ¿no? Si eres casado, soltero, que figure en tu DNI. Otro de los impedimentos ha sido no recibir las vacunas contra la COVID-19 en las zonas de residencia, pues muchos no hicieron las rectificaciones necesarias. Ante ello, el RENIEC recuerda que mantener el DNI vigente, con los datos actualizados, otorga transparencia, seguridad jurídica y garantiza al 100% la condición actual de todo ciudadano. Hoy día, sobre todo, donde casi todo está sistematizado, computarizado, muchas cosas aparecen. No pierdas oportunidades en la vida de muchas cosas, ni te crees fastidios que te puede generar policiar
administrativamente, etcétera, por no estar sus datos actualizados. Bien amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima edición de la Central Informativa del RENIEC. Hasta pronto. Bien, enseguida veamos lo que han preparado los amigos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en su reporte del día. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 5 de mayo del 2021. Estas son las principales noticias. La ministra Silvana Vargas supervisó la entrega de 33 toneladas de alimentos a la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, que serán distribuidos a más de 5.000 personas en situación de vulnerabilidad. Los paquetes de alimentos no perecibles son entregados a través del programa Jaliwarma y están conformados por conservas de pollo, leche evaporada, arroz, azúcar, fideos, entre otros productos. En la actividad estuvieron presentes el director ejecutivo del programa Jaliwarma, Freddy Hinojosa, y el alcalde de Villa El Salvador, Kevin Iñigo. Escuchemos a la ministra Silvana Vargas. Es el resultado de un trabajo articulado bajo el liderazgo del alcalde aquí en Villa El Salvador, quien nos acompaña hoy, y de todo el equipo que trabaja con él en el gobierno local. Este trabajo inicia en esta etapa con la elaboración del primer registro unificado y georreferenciado de ollas comunes y comedores populares, y también a través de la promoción de lo que se han llamado los comités de transparencia y acompañamiento. A fin de contribuir a la reducción de los embarazos en adolescentes y la violencia contra niñas y niños en centros poblados del distrito de Pólvora en la región San Martín, el Programa País, en coordinación con Devida y el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer, desarrolló diversos talleres de sensibilización en el Tambo Santa Rosa de Michoyo. Escuchemos a Jimmy Bray Fabián, gestor de esta plataforma de servicios. Entre niños, niñas y adolescentes y jóvenes líderes de las comunidades del Valle de Michoyo. Participaron en estos talleres sobre prevención de embarazo a temprana edad, educación sexual, métodos de planificación familiar y orientación para tratar diferentes problemas que se puedan presentar en el hogar y conlleven a casos de violencia. Esto es producto de la suma de esfuerzos de diversas entidades que articulan en territorio. El gobierno nacional destinará más de 20 millones de soles al MIDIS para que a través del programa Foncodes financie nuevos proyectos productivos con Jacuguya y Noa Hayatay, así como el mantenimiento de caminos de herradura y veredas peatonales. Las intervenciones están comprendidas en el plan de cierre de brechas para la población del ámbito petrolero de las provincias de Daten del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas en el departamento de Loreto. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar con el historiador Jorge Locio. Hablaremos sobre esta investigación de la historia de las pandemias en el Perú y las políticas de salud pública a raíz de una investigación que el historiador realiza. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a JNE Noticias. Gracias, Paloma, por la invitación. Encantado de poder contar sobre este libro, primer volumen que ha salido del proyecto especial Bicentenario sobre la historia de las pandemias en el Perú. Qué importante esta investigación que se realiza, sobre todo en el marco de la pandemia que estamos viviendo actualmente, y nos gustaría que nos comente un poco de las pandemias más fuertes por las que ha atravesado el país. El libro es un repaso justamente por las crisis sanitarias más graves que hemos tenido. Empezamos con la viruela, que fue la enfermedad más temida en las primeras décadas de la República. Fue una enfermedad que trajeron los españoles en el contexto de la conquista de las Américas y que ocasionó muchísima muerte hasta su erradicación con una campaña masiva de vacunación a mediados del siglo XX. Otras enfermedades que se ven son el cólera y la fiebre amarilla, que ocasionaron mucho estrago a mediados del siglo XIX. También se ven los casos de la malaria, la polio. Más cercano a nuestros tiempos se ve el caso del SIDA, la pandemia del H1N1, y el último capítulo del libro es sobre la COVID-19. En el caso de la viruela, ¿cuál ha sido el tiempo de duración de esta hasta que se aplique la vacuna?
Ya, la viruela es una enfermedad que existe hace más de 1000 años, pero la vacuna se desarrolló hacia fines del siglo XVIII. Un médico británico, Edward Jenner, al Perú llegó en 1810 y empezó una campaña masiva de vacunación. Pero lamentablemente las guerras de independencia, las luchas entre caudillos, la guerra con Chile, más la realidad de un Estado limitado en su acción, hizo que recién en las primeras décadas del siglo XX se lograra controlar la enfermedad. En el Perú se erradicó en 1960 y a nivel global en 1980. Entonces, en el caso de la viruela, el lapso entre que se conocía la enfermedad, se desarrolló la vacuna y se acabó con la enfermedad, fueron más de 1000 años. Pero es muy distinto la actualidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la vacuna contra la COVID se ha desarrollado al año de aparecer la enfermedad. Entonces, la ciencia, digamos, está mucho más avanzada que hace 200 años. Y también el Estado tiene mucho más presencia que hace 200 años. ¿Cuántas vidas se han perdido con la viruela? No, millones, decenas de millones. Se calcula que solo en el primer contacto entre españoles y americanos, al ser una enfermedad para la cual la población andina no tenía ningún tipo de inmunidad, porque era una enfermedad conocida en Asia, África, Europa, pero no en las Américas, en el contacto inicial se estima que el 80% de la población de las Américas falleció a causa de la viruela y el sarampión. Estamos hablando de millones de personas. Y luego, después de ese primer contacto, hubo brotes continuos, epidemias continuas de viruela hasta la llegada de la vacuna. Con la llegada de la vacuna empezó a controlarse la enfermedad y posteriormente se logró su erradicación, ¿no? Las campañas masivas de vacunación han logrado erradicar la viruela, erradicar la polio en 1991 en el Perú y erradicar la sarampión en el año 2000. En ese caso, la viruela llega al país con los invasores españoles. Sí, lo que ocurre en este contacto entre españoles y americanos se produce ese intercambio biológico, digamos, es decir, es un intercambio de cultura, religión, idiomas, productos alimenticios, pero también de virus y bacterias. Llegan enfermedades como la influenza, como la viruela, como el sarampión, como la gripe, para la cual, o enfermedades que no existían en las Américas, entonces tuvieron un efecto devastador en las Américas. En el caso de la cólera y el cólera y la fiebre amarilla, ¿cuánto tiempo dura esta epidemia? Ya, la fiebre amarilla existe, o hay brotes epidémicos de fiebre amarilla en el Perú desde el siglo XVIII, pero las epidemias más fuertes de fiebre amarilla se dan a mediados del siglo XIX en el contexto del boom del guano, cuando empiezan a llegar muchas poblaciones, barcos, y hay mucho comercio con Guayaquil, con Panamá, con otras ciudades donde la enfermedad era más presente. La epidemia más grande de fiebre amarilla fue la de 1868, la gran epidemia de fiebre amarilla de Lima, que mató más o menos al 5% de la población limeña. En el caso del cólera, las epidemias más fuertes fueron a mediados del siglo XIX, pero también hubo una fuerte en 1991 en el Perú, ¿no? Lo que demostraba, porque el cólera es una enfermedad asociada a pobreza, falta de acceso a agua potable y falta de desagüe, ¿no? Entonces, el hecho de que hubiera una epidemia en 1991 demostraba esos problemas estructurales de la salud en el Perú. ¿Cómo se acaba con la fiebre amarilla en el Perú? En el caso de la fiebre amarilla es una enfermedad que está controlada, es decir, siguen habiendo brotes epidémicos, pero ya existen tratamientos, ya existen medios de control, ya existen vacunas. El problema es que a veces esta información sobre cómo prevenir o estos mecanismos de control no llegan a las poblaciones más alejadas, por ejemplo en la Amazonía, o a veces en el tránsito, en la migración entre Brasil, Perú y otros países donde la enfermedad es endémica, regresa la enfermedad. Digamos, hay algunas enfermedades que han sido erradicadas totalmente gracias a campañas masivas de vacunación, como viruela, polio y sarampión, y hay enfermedades que han sido controladas, como el cólera, la fiebre amarilla, el dengue, aunque el dengue está regresando con fuerza, ¿no? Y ese control se produce a partir de medicina, pueden existir vacunas también, y un conocimiento sobre cómo se transmiten esos virus y bacterias y campañas de información desde el Estado.
¿Cuáles son las políticas de salud pública más exitosas en el marco de estas pandemias y epidemias? Yo diría que las campañas que han sido exitosas han tenido las siguientes características. Primero, han funcionado cuando el Estado ha logrado ganar a la población, es decir, cuando el Estado ha emprendido campañas en las cuales ha logrado ganar el apoyo de maestros, escolares, universitarios, madres de familia. Por ejemplo, la campaña de erradicación de la polio en el Perú se dio en el contexto de la crisis de Sendero, el MRTA, crisis económica, entre 1985 y 1991. A pesar de todo ese contexto, se logró acabar con la polio por el apoyo masivo de la población. Otra característica es cuando el Estado ha reconocido que somos un país multicultural. Entonces no solo trata de ignorantes a todos aquellos que no entienden o aceptan las explicaciones occidentales, sino que incorpora o acepta la existencia de otros saberes, como en el caso de Perú pueden ser saberes andinos, saberes amazónicos. Y otra característica ha sido la existencia de alguna tecnología que ha permitido controlar la enfermedad. Por ejemplo, las campañas de vacunación masivas contra la polio y la viruela fueron posibles porque existían vacunas baratas y eficientes. Y perdón, me olvidaba una característica valiosa, la cooperación internacional. Las buenas campañas han sido posibles gracias a que ha existido un espíritu de solidaridad y cooperación a nivel global, porque estas pandemias de nada te sirven erradicarlas en Perú si es que están en el resto de países, porque eventualmente la enfermedad regresa. Bien, ahora respecto al aprendizaje que nos debe dejar la historia de las pandemias y epidemias, ¿cuál es ese mensaje? ¿Qué es lo que tenemos que aprender como peruanos, como Estado, como gobierno? Yo diría, Paloma, que la lección más importante que nos da la historia es que la salud es multisectorial. Es muy limitado lo que pueden hacer solo los médicos o el MINSA frente a una crisis sanitaria si es que no se resuelve o no se invierte en forma sostenida en educación, vivienda, empleo, infraestructura, transporte. Es decir, salud es un problema multisectorial. No es solo una historia de médicos y virus, sino es una historia social, cultural, que involucra al resto de ámbitos en las condiciones de vida de las personas. Y también se podría decir que esto requiere el apoyo y el compromiso de diferentes instancias, de toda la comunidad, ¿no? De los ciudadanos, del ejecutivo, del sector privado también. Sí, de hecho, cuando ha habido campañas exitosas, por ejemplo, contra la polio, la sociedad civil se organizó para hacer colectas, para conseguir los fondos, para comprar las vacunas, la prensa apoyó las campañas, por ejemplo, los vendedores ambulantes de comida perifoneaban para avisar de los centros de vacunación, las madres de familia y en los comedores populares se organizaban para llevar a los niños a la vacunación. Es decir, las campañas han funcionado mucho mejor cuando no es solo el Estado de forma autoritaria imponiendo, sino cuando toda la población hace suya la campaña. Importantísimo el mensaje en todo caso. Muchísimas gracias, señor Locio, por acompañarnos aquí en JNE Noticias. ¿Algún mensaje final que le gustaría dejar a través de este medio de comunicación? Paloma, invitar a todos a que descarguen el libro. El libro está de forma libre, gratuita, en la página de Facebook y en la página web del Proyecto Especial Bicentenario. Hay unas imágenes valiosísimas, espectaculares, y es el primer libro de una colección de más o menos 20 tomos que va a sacar el Proyecto Especial Bicentenario sobre Amazonía, relaciones internacionales, economía. Vamos a poder reflexionar sobre la historia peruana. Entonces, invitarlos a que descarguen el libro. Perfecto, muchísimas gracias. Hemos conversado con Jorge Locio, él es historiador y autor del libro Pandemia y Salud Pública, historias de cuarentenas y vacunaciones. Por lo que nos ha contado en este pequeño espacio de entrevista, está bastante interesante esta investigación y los invitamos a leerla. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad, amigos. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos. Bien, amigos, ahora veamos las 5 noticias oficiales más importantes del día gracias a la agencia de noticias Andina.
Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El presidente Francisco Sagasti pidió no bajar la guardia pese al ligero descenso de casos de COVID-19. Recordó que la vacuna es el principal escudo contra la pandemia, pero si no se mantiene la defensa del cuidado personal y los protocolos, no se podrá salir de la crisis en mucho tiempo. Instó a todos a inmunizarse para protegerse a sí mismos y a sus familias y en general a toda la ciudadanía. El retiro de la compensación por tiempo de servicio CTS se podrá solicitar también de manera online a una cuenta del trabajador. Según la normativa aprobada, el retiro del 100% de la CTS solo se podrá efectuar hasta el 31 de diciembre de 2021 y puede ser de manera total o parcial. También podrá realizarse en forma presencial en las oficinas de la entidad depositaria. Especialistas del Instituto Nacional de Salud advierten el peligro de visitar a las madres este domingo, aun cuando hayan sido vacunadas. Dijo que muchas madres y abuelas ya tienen enfermedades persistentes, son factores de riesgo en caso de contraer la COVID-19, por lo que recomiendan conexión virtual y entrega de presentes vía delivery. En el marco del Estado de Derecho y rumbo al Bicentenario, la Asociación de Gobiernos Regionales exhortó a los candidatos que participan en la segunda vuelta electoral a fortalecer su compromiso con el proceso de descentralización, a fin de que los gobernadores regionales y población en general conozcan las propuestas de los candidatos sobre la descentralización y el desarrollo del país. E-Salud anunció que implementará hospitales modulares con 800 camas en Lima y en 7 regiones del país. En Lima serán implementadas 280 camas hospitalarias. En las redes de Amazonas, Tumbes, Cajamarca, La Libertad, Junín, Lambayeque y Loreto se implementarán otras 420 camas hospitalarias y está en proceso de saneamiento un terreno para 100 camas adicionales. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Ante la crisis política y social que sufre Colombia, el gobierno peruano hace un llamado para preservar el camino del diálogo. Veamos. La Cancillería peruana lamentó los actos de violencia y las víctimas registradas en las últimas horas en Colombia a causa de la crisis política y social que atraviesa el país. Pidió al pueblo colombiano buscar el camino del diálogo que permita superar las difíciles circunstancias. El país latinoamericano enfrenta múltiples protestas y desórdenes en diversas ciudades en contra del cuestionado proyecto de reforma tributaria, el cual fue retirado por el presidente Iván Duque. Según los diversos medios, hay cerca de 30 muertos y decenas de heridos y desaparecidos. Por su parte, Duque indicó que los desmanes estarían a cargo de criminales organizados. Además, advirtió que sobre este grupo de personas que persisten en la violencia caería todo el peso de la ley. En tanto, la alcaldesa de Bogotá indicó que la escalada violenta fue brutal, pero descarta militarización de la ciudad por el momento. Bien, y también sobre este tema, la Organización de las Naciones Unidas condenó el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en Colombia. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, condenó el uso excesivo de la fuerza en Colombia contra las manifestaciones contrarias a una reforma tributaria que ha dejado al menos 19 muertos. El defensor del pueblo en Colombia, Carlos Camargo, sostuvo que en la noche del lunes 3 de mayo, un funcionario de la entidad, junto a uno de la Procuraduría, encargada de indagar irregularidades de funcionarios y 3 defensores de derechos humanos, fueron atacados por la fuerza pública mientras asistían a detenidos en Cali. Enfatizó que fueron objeto de amenazas por parte de agentes de la Policía Nacional, quienes dispararon en repetidas ocasiones al aire y al piso, tirando granadas aturdidoras, los maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse del lugar. Según un balance divulgado por la Defensoría del Pueblo, son 18 civiles y un policía que murieron desde el inicio de las protestas contra la reforma tributaria el 28 de abril. Por su parte, el Ministerio de Defensa informó de 846 heridos, de los cuales 306 civiles.
Amigos, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en el canal 516 de Movistar TV, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en las plataformas de nuestros 22 canales aliados a nivel nacional. Nos reencontramos el día de mañana. Permiso.